En la era digital, la mentira se ha convertido en un elemento omnipresente en las redes sociales y los medios de comunicación. Muchas de estas falsedades pasan desapercibidas o son rápidamente olvidadas, reemplazadas por nuevas narrativas igualmente dudosas. La historia, en particular, tiende a repetirse, especialmente cuando quienes la relatan omiten detalles clave o la tergiversan deliberadamente. De hecho, muchas de las enseñanzas que recibimos en la escuela como verdades absolutas, si fueran sometidas a un examen riguroso, revelarían errores fundamentales. En este video, exploraremos 15 de las mayores falsedades en la historia de Estados Unidos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El Día de Acción de Gracias nació como una fecha de agradecimiento y armonía. Se ha enseñado durante generaciones que el Día de Acción de Gracias es una celebración de la armonía entre colonos y nativos americanos. Sin embargo, su origen real es mucho más oscuro. En 1636, tras la masacre de 400 miembros de la tribu Pequot por colonos ingleses, el gobernador de la colonia de la Bahía de Massachusetts proclamó un Día de Acción de Gracias para celebrar la victoria sobre los indígenas. No fue hasta el siglo XIX que Abraham Lincoln promovió la festividad con un tono de unidad y reconciliación tras la Guerra Civil, modificando su significado original. En la actualidad, algunos grupos indígenas conmemoran el Día de Acción de Gracias como un día de luto nacional, recordando la violencia y el sufrimiento que sufrieron sus ancestros. El sistema financiero estaba blindado. Antes de la crisis financiera de 2008, se afirmaba que el sistema financiero estadounidense era sólido y estaba protegido contra fraudes. Sin embargo, figuras como Bernie Madoff desmintieron esta creencia. Su esquema Ponzi, el mayor de la historia, estafó más de 18.000 millones de dólares a miles de inversionistas. Madoff, quien aseguraba que era prácticamente imposible violar las reglas, terminó siendo condenado a 150 años de prisión cuando su fraude salió a la luz. Además, la crisis de las hipotecas subprime reveló cómo las prácticas bancarias irresponsables y la falta de regulaciones efectivas llevaron a un colapso económico global, afectando a millones de personas en todo el mundo. Las brujas de Salem fueron quemadas en la hoguera. Existe una creencia generalizada de que las mujeres acusadas de brujería en Salem fueron quemadas en la hoguera, similar a los procesos europeos. Sin embargo, ninguna de las 20 personas ejecutadas en los juicios de Salem murió de esta manera. 19 fueron ahorcadas y una fue aplastada con piedras hasta la muerte. El pánico colectivo y la histeria religiosa llevaron a acusaciones sin fundamento que destruyeron la vida de muchas personas inocentes. Estos juicios son un recordatorio de los peligros de la intolerancia y la manipulación social. La reconstrucción fue un fracaso. Durante mucho tiempo, se enseñó que la reconstrucción posterior a la Guerra Civil fue un fracaso absoluto. Sin embargo, esta afirmación ignora los avances significativos logrados en ese periodo. La reconstrucción abolió la esclavitud, promovió derechos civiles para los afroamericanos y permitió la reintegración del sur en la Unión. A pesar de los problemas y la resistencia racial, muchos de sus efectos perduran hasta hoy. La implementación de la 14ª y 15ª enmienda garantizó derechos de ciudadanía y voto a los afroamericanos, aunque con el tiempo fueron socavados por el auge del Ku Klux Klan. Los afroamericanos controlaron el sur durante la reconstrucción. Se ha afirmado que, durante la reconstrucción, los afroamericanos y los oportunistas del norte gobernaron los estados del sur, generando caos. Sin embargo, todos los gobernadores de la época fueron blancos, y la mayoría de las legislaturas estatales también estaban dominadas por blancos, excepto en Carolina del Sur. Este mito fue promovido para justificar el racismo y la segregación. De hecho, aunque hubo avances en la representación política de los afroamericanos,
La violencia sistemática y las políticas discriminatorias limitaron su influencia política a largo plazo. Antes de seguir, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los estados del norte aprovecharon la reconstrucción para exprimir al sur. La narrativa de que los estados del norte explotaron económicamente al sur durante la reconstrucción es inexacta. Si bien hubo oportunistas que se beneficiaron, la realidad es que el sur estaba devastado tras la guerra y recibió inversiones para su recuperación. Muchos inmigrantes del norte fueron misioneros, maestros y soldados que se quedaron en la región con intenciones altruistas. Sin embargo, el resentimiento hacia la intervención federal y la creciente influencia de los demócratas del sur llevaron al fin de la reconstrucción y al restablecimiento de políticas que favorecieron la discriminación racial, la camiseta ensangrentada y la violencia en el sur. Se ha dicho que los republicanos exageraron la violencia en el sur tras la guerra civil para ganar apoyo en el norte. Sin embargo, la camiseta ensangrentada era real. Pertenecía a E.P. Hawkins, un republicano golpeado brutalmente por demócratas blancos. Este incidente fue utilizado para justificar políticas de reconstrucción y protección de los afroamericanos, aunque la violencia racial y política era una realidad innegable. Los republicanos y los derechos de los afroamericanos. El fin de la reconstrucción, en 1877, es visto como una renuncia republicana a los derechos civiles de los afroamericanos. Aunque hasta 1890 muchos aún podían votar en el sur, la retirada de tropas federales debilitó su protección y permitió el resurgimiento de leyes de segregación. Sin la intervención federal, los gobiernos estatales impusieron restricciones como impuestos al voto y pruebas de alfabetización, excluyendo progresivamente a los afroamericanos del sistema político. A pesar de los discursos republicanos en favor de la igualdad, en la práctica su apoyo disminuyó, dejando espacio para la consolidación del racismo institucional, la Revolución Americana y el poder colonial. Se ha enseñado que las colonias eran débiles frente al poderoso Imperio Británico, pero en 1776 contaban con una economía próspera y una milicia bien organizada. Gran Bretaña tenía un ejército experimentado, pero su distancia geográfica dificultaba la logística militar. Además, Francia y España brindaron apoyo clave con tropas, armas y financiamiento, inclinando la balanza a favor de los revolucionarios. La guerra no fue solo una lucha de un pueblo oprimido contra un imperio, sino un conflicto estratégico donde las alianzas internacionales jugaron un papel decisivo. Abraham Lincoln siempre luchó por la abolición de la esclavitud. Abraham Lincoln es recordado como el gran emancipador, pero su postura sobre la esclavitud evolucionó con el tiempo. Al inicio de su presidencia, su principal objetivo era preservar la Unión, y no necesariamente abolir la esclavitud. En 1866, Lincoln declaró en una carta que, si pudiera salvar la Unión sin liberar a un solo esclavo, lo haría. No fue hasta la proclamación de emancipación que tomó una postura definitiva contra la esclavitud, en parte como estrategia para debilitar a la Confederación. Su legado abolicionista es innegable, pero su evolución demuestra que la abolición no siempre fue su prioridad inicial. La doctrina Monroe fue siempre un símbolo del aislamiento estadounidense. Desde su proclamación en 1823, la doctrina Monroe ha sido interpretada como una política de neutralidad y no intervención. Sin embargo, en la práctica, fue utilizada para justificar la expansión estadounidense en América Latina y la interferencia en los asuntos de otros países del continente. Estados Unidos invocó la doctrina Monroe para justificar intervenciones en Cuba, Nicaragua, República Dominicana y otros países, promoviendo sus intereses económicos y políticos. Lejos de ser un principio de neutralidad, la doctrina sirvió como fundamento para la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental. La guerra de 1812 fue una victoria total para Estados Unidos, presentada como una gran victoria estadounidense contra el Imperio Británico. Sin embargo, la realidad es más compleja. Ninguna de las partes logró una victoria decisiva,
y el conflicto terminó con el Tratado de Gante en 1814, que básicamente restauró el statu quo anterior a la guerra. Si bien la guerra impulsó el nacionalismo estadounidense, también expuso la vulnerabilidad del país ante invasiones extranjeras. Washington, D.C. fue incendiado por las tropas británicas y los intentos estadounidenses de invadir Canadá fracasaron. Más que una victoria total, la guerra fue una demostración de la capacidad de resistencia de Estados Unidos, los padres fundadores y el poder popular. Aunque la Constitución de Estados Unidos es vista como un símbolo de democracia, los padres fundadores desconfiaban del voto directo. Por eso el Senado no fue elegido por sufragio popular hasta 1913, y se creó el colegio electoral para evitar que el presidente dependiera solo del voto ciudadano. Además, al inicio, el derecho al voto estaba limitado a hombres blancos propietarios, excluyendo a gran parte de la población. El Viejo Oeste y su mito. El cine ha retratado el Viejo Oeste como un lugar caótico y violento, pero en realidad muchas ciudades tenían alguaciles y tribunales que mantenían el orden. Aunque hubo bandidos y enfrentamientos, la criminalidad no era tan alta como se cree, y la mayoría de los conflictos se resolvían sin violencia. La imagen de un oeste sin ley es más un mito cinematográfico que una realidad histórica. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 15 mentiras de la historia de Estados Unidos.